Muchas gracias. Carolina. Sí, efectivamente, el reglamento de tránsito lo que hace es referencia a todos los vehículos menores y no les dice que, como he escuchado por ahí, que exige los mismos requisitos que todos los vehículos. No es así. Lo que hace el reglamento de tránsito es señalar que se les va a exigir a aquellos que les sean aplicables, ¿no? No me acuerdo bien el artículo que se refiere, porque no tengo menor mi reglamento, pero en cuanto al casco sí establece ya la obligación desde el año que se aprobó, que creo que fue en el 2009, puede ser. Y en cuanto a gafas no hay ninguna nueva incorporación. Sí, la verdad es que no lo tengo. Yo estoy viendo el reglamento de tránsito también y no la ha habido. O sea, en todo caso lo conversamos, no hay problema. Respecto a ¿qué otra cosa señaló? No, la política. Ay, se me fue la idea. Bueno. Sí. Ya. Respecto sobre el tema de las infracciones al tránsito y demás, nosotros estamos trabajando en el MTC a partir de un decreto legislativo, el 1406, que ha sido aprobado en este último periodo de delegación. El reglamento, nos da un espacio para que dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y ahora sí voy a ser un poco legalista, generemos un procedimiento administrativo sancionador especial de trámite sumario. Un poco, una de las razones por las que no se daba la ejecución de las infracciones en muchos de los casos es que el infractor era sancionado, luego podía presentar sus descargos, luego había que notificársele nuevamente, levantando sus descargos, y así se generaba toda una serie de etapas y fases que resultaban largas dentro del procedimiento ya en la administración, y una vez terminado esto, se podía ir a judicializar el proceso, lo que conlleva a un alargamiento de la ejecución y por tanto la percepción de la impunidad, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos abocados a hacer una modificación al reglamento de tránsito a fin de precisamente, primero, ejercer este procedimiento administrativo de carácter sumario, ¿no? Y luego de ello ir afinando ya los otros aspectos del reglamento de tránsito. Pero sí consideramos efectivamente que lo primero es generar una norma que nos permita que los infractores, sobre todo los de vehículos, que podrían resultar en algunos casos impunes, pues no lo sean, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a tomar nota de cada una de las intervenciones realizadas. Como les digo, quizás un término medio adecuado es la introducción de una moratoria, pero ir avanzando con la identificación de infracciones y sanciones y analizar esta posibilidad de que también se incluya no sanciones de tipo pecuniario, sino también de otras medidas. De hecho, lo importante, y acá sí quiero hacer énfasis de la ley, es que se establezca claramente derechos, obligaciones, incluso que se visualice la infracción. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir atender con mayor claridad qué es lo que podemos y no podemos hacer. Y yo sé, o sea, si vemos hacia otros extremos, claro, el incumplimiento que pueda existir de parte del transporte público o el transporte masivo o el privado, evidentemente es mayor o puede generar un impacto más importante. Sin perjuicio de eso, nuevamente, estamos en una pirámide. Tenemos a una primera persona que es a la que tenemos que proteger, que es la persona del peatón, y luego, evidentemente, seguir avanzando con los demás. Pero creo que han salido ideas interesantes y lo vamos a acomodar para compartirla con ustedes. Pasemos al siguiente, que es... sin dejar de aprovechar quizás una recomendación al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que dentro de su plataforma haya alguna identificación para que el ciclista pueda... entiendo que ahora hay un mecanismo para que a las municipalidades nosotros podamos enviar las denuncias respecto de infracciones de tránsito. Algunas municipalidades. Quizás el Ministerio podría ser una plataforma interesante para que sea un punto de encuentro y de ahí se distribuya a los distintos distritos, no lo sé. Sí, Carol.
Sí, bueno, me van a disculpar, a veces yo me desconcerto y me olvidé de señalar que en este reglamento que estamos haciendo hemos mejorado este artículo de la denuncia ciudadana y estamos viendo la posibilidad, ya no que el ciudadano tenga que hacerlo a la PNP, que a veces era un problema, sino a la autoridad competente de frente y que pueda hacerlo a través de medios electrónicos, o sea, aplicativos. No solo electrónicos, porque entendemos de que en otros lugares pues no existen las posibilidades de internet y demás, pero sí por aplicativos, ¿no? Entonces, estamos preparando esa medida y ya estamos encaminados. Que bueno, muy bien. Avancemos entonces a la siguiente observación, que es precisiones en la modificación de la ley 27181. El Poder Ejecutivo considera que la autógrafa está incorporando temas de movilidad sostenible dentro de las competencias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por lo tanto, estas disposiciones deben estar en concordancia con las funciones y competencias del Ministerio, que tiene sede de manera exclusiva en materia de infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional, así como las compartidas con los gobiernos regionales y locales, conforme a sus leyes orgánicas y leyes sectoriales, en materia de infraestructura de transporte de alcance regional y local, así como con las funciones y competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al ser de la entidad competente en temas de movilidad urbana y rural. Asimismo, el Poder Ejecutivo considera que el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura debe definir las pautas para las normas técnicas que permiten la implementación progresiva de elementos de movilidad sostenible, más no las normas en sí. En realidad, nosotros agradecemos acá las precisiones que nos han hecho. Solamente una reflexión: nos hubiera encantado que nos hubieran ayudado en su oportunidad a no incurrir en estas imprecisiones, pero bienvenidas, y creo que acá lo único que corresponde es allanarse porque son las competencias de cada una de las entidades. La siguiente observación es sobre la reglamentación de la ley, en la que señalan que están pidiendo 9 meses y no 6 meses, y acá yo lo único que tengo que hacer es aplaudir la sinceridad, porque si me dicen de que necesitan 9 meses y no 6 meses, yo creo que no podemos decirles que no, porque hay leyes que tengo más de 30 años esperando que sean reglamentadas, y si encuentro más bien que el Ejecutivo me dice, no, es que necesito 9 meses para hacerlo, es porque en 9 meses y un día voy a molestarlos totalmente por la publicación del reglamento, ¿no? De hecho, ya pasamos a la 13ª observación. Las propuestas contenidas en el artículo 7 y 9 de la autógrafa en los extremos que crean cargas al sector privado que generan distorsiones en el mercado. El Poder Ejecutivo afirma que la autógrafa de ley propone imponer a los empleadores privados obligaciones consistentes en otorgar beneficios como flexibilización de horas de ingreso, días u horas libres, facilitación de duchas al interior del centro de trabajo, entre otros. Acá sí tengo que decir que es totalmente falso. Creo que hubo una incorrecta lectura de la ley, ya que no se está imponiendo esa medida al sector privado, solamente se da una lista abierta de medidas que se podrían tomar. Me encantaría poder imponerlo, la verdad, pero no está dentro del modelo que se está manejando. El Poder Ejecutivo señala que solo el 23.4% de la PEA se beneficiaría con la medida de promoción. El 23.4% de la PEA representa aproximadamente 4 millones de trabajadores. No sé exactamente qué han querido decir con eso. La verdad es que una de las mejores leyes que he podido hacer es la de IGB justo, y logro, creo que 200.000 o 250.000 beneficiarios. Me siento súper orgulloso. Si me dicen que tengo una norma que va a ayudar a 4 millones de personas, me voy tranquilo y feliz de mi vida parlamentaria. Yo creo que en realidad ha sido un error. El Poder Ejecutivo señala que solo favorecerá a los que viven cerca a sus trabajos, o que no la utilizarán porque una gran cantidad de personas considera un riesgo la conducción y la delincuencia. El Poder Ejecutivo señala que el Poder Ejecutivo señala que la mayoría de contaminación es causada por camiones, buses y remolcadores, por lo tanto la norma no cumple con preservar el medio ambiente. Ya, estas de acá, yo no quiero generar discusiones. Yo creo que hubo algún tipo de error involuntario, o es que alguien que odia a los ciclistas se pasó por ahí, pero en realidad pues creo que es una forma de pensar muy del pasado, ¿no? O sea, a ver, vamos.
Hay actitudes que nosotros tenemos que promover, que pueden fastidiar a muchas personas, sí. O sea, nosotros somos testigos. Hay hasta líderes de opinión que se manifiestan en contra de las bicicletas de manera increíble, pero tenemos que comprender de que todos tenemos derechos, tenemos obligaciones, por cierto, y que lo que sí le corresponde al Estado es tratar de invitar a que las personas transcurran a través de un determinado tipo de comportamiento. Hay muchas formas, unas son las sanciones, otras son las imposiciones. Los impuestos se utilizan muchísimo para poder condicionar el comportamiento de las personas, lo estamos viendo, o lo acabamos de ver con el tema de las bolsas de plástico, pero también el dar una serie de beneficios o de incentivos evidentemente permite llegar a este tipo de comportamientos. Y creo que es a lo que tenemos que apuntar. Yo le decía en broma, me encantaría imponer las cosas al sector privado, pero podría generar distorsiones no muy adecuadas. Lo que sí tenemos que hacer es que para el sector público esto sea algo ejemplificador. Solamente un detalle. Ya no me acuerdo cuál de los colectivos, que estoy casi seguro que fue Lima Cómo Vamos, si me equivoco me disculpan, nos enseñaba un estudio de, por ejemplo, la Universidad Católica, la cantidad de alumnos de la Universidad Católica que vivían a un radio determinado y que era sumamente elevado, y que estábamos hablando de una población universitaria altísima que si tuvieran un mecanismo de ciclovías adecuado podría generar una reducción en la utilización de los vehículos. Lima no es tan grande como nosotros lo pensamos, y yo lo descubrí a partir de practicar en mi caso como el deporte y haciendo algunas otras cosas adicionales, pero me he quedado impresionado de que Lima verdaderamente no es tan grande como la pensamos, y que hacerlo a través de bicicleta es sumamente más beneficioso. No sé si que queremos atender este tipo de temas. Sí, Fiorella, del Ministerio de Educación. Sí, solo para acotar que, por ejemplo, en el caso de la intervención que tiene el Ministerio de Educación es completamente a la inversa, ¿no? Porque nosotros, en realidad, el tema de las bicicletas nos sirve justamente para acercar a alumnos que viven lejanos de la institución educativa, ¿no? Entonces, realmente es otra visión. La que mantiene en este momento el Ejecutivo, pero esperamos de que eso se pueda cambiar a través tal vez de comentarios que podríamos hacer aún, si es que no lo solicitan, un poco más fundamentados para que hacérselos llegar, ¿no? Muchas gracias, Fiorella. Carolina, del Ministerio de Transporte. Sí, bueno, del mismo modo, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como lo manifestamos desde la primera mesa de trabajo, estamos interesados en promover la bicicleta como medio de transporte, no solo como una finalidad recreativa. Es por eso que nosotros hemos estado en todas las mesas de trabajo, hemos tomado contacto con todas las asociaciones que han podido ser posible, hemos participado en todos los foros a los que se nos ha invitado, hemos llegado incluso hasta Moyobamba, participando en las bicicleteadas, ¿no? Porque sí consideramos que debemos, en el marco de la movilidad, empujar este tema, ¿no? Sí, ¿Soy Sandoval? Sí, quería señalar dos cositas. Quizás ya todos lo sabemos, pero me parece necesario mencionarlo. Sobre todo sobre este punto de solo el 23% se ve beneficiado y solo beneficia a los que viven más cerca. Hay algo que no está considerando la persona que redactó esto, que es la intermodalidad. Es decir, Lima puede ser muy grande para ciertas regiones, y si desconcentramos el volumen o la saturación del transporte público en zonas que no es necesario, por ejemplo, los traslados de menos de 10-12 kilómetros que se pueden hacer tranquilamente en bicicleta sin sudar, también se van a ver beneficiados en repercusión todas las zonas que sí necesitan movilizarse en transporte público. Y lo segundo era solo apuntar que el estudio que mencionó fue realizado por Kelly Alfaro, de Activísimo. Sabía que me estaba equivocando, mil disculpas. Carlota. Sí. Bueno, aquí es leer justamente algo que me alcanza Juan Carlos, dice. Bueno, el verdadero problema radica en las externalidades negativas
que produce los ingresos de una población con salarios promedios de 1.674, según la INEI. Solo analizando el costo de dos de ellas. La primera es el valor monetario de la pérdida de horas hombre por el tráfico citadino. La Unidad de Análisis Económico del Comercio encontró que el costo diario de la pérdida por número de trabajadores es mayor a 39,7 millones, lo que en términos agregados y tomando en cuenta 240 días laborables en el año representa un costo anual de alrededor de 9.551,9 millones de soles. La Fundación Transitemos, por otro lado, encontró que el tiempo de viaje de un vehículo puede incrementarse hasta en 30 minutos y consumir cerca de un tercio de galón de combustible adicional, o sea, 1,3 litros. Con un parque automotor de 2,7 millones de vehículos en Lima y Callao, la congestión diaria de la ciudad ocasiona una pérdida económica de 11,2 millones de sobreconsumo de combustible. Lima concentra casi el 48% de actividad económica del país. La consultora holandesa Decision realizó un informe sobre el uso de la bicicleta en el Perú. La velocidad promedio de un vehículo en el tráfico limeño está entre 10 y 12 kilómetros por hora, mientras que la bicicleta tiene un promedio de 16 kilómetros por hora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado, ¿no?, el consumo energético en el Perú, más del 40% es desde el sector de transportes motorizados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De que casi todo, ¿no?, lo que es consumo energético se va para movilidad. Todo esto, ¿no?, representan indicadores que pueden llevarnos a sustentar muy bien este último punto que estamos viendo. Gracias. Muchas gracias por la información. Al señor Miguel, Luque, disculpe. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros solo teníamos una observación, al menos desde la oficina donde yo trabajo, relacionada con los costos que se podían generar a los empleadores, pero la precisión que está haciendo el congresista me parece muy importante. La redacción de la norma es básica para la predictibilidad y las reglas del mercado, y si se hace la predicción no tenemos observación respecto de ese punto. Al contrario, reconocemos el aporte que puede tener la promoción de esta actividad para la productividad y la competitividad del país. Y en la medida en que se realicen las precisiones para que se establezca como una facultad del empleador y lo ayude para los temas tributarios que mencionaba, no tenemos observación al respecto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Solamente hacerles una precisión. Hay pocas, aunque no lo crean, no, yo creo que se lo van a creer, hay pocas leyes que salen por unanimidad en el Congreso. ¿Sí? Las distintas formas de ver, las pocas empatías que podemos tener en algunos otros temas generan que muchas veces no se logre una unanimidad en la ley. Este es un caso en el que sí hubo. ¿Sí? Por eso me sorprendió tanto que el Poder Ejecutivo tenga observaciones. Pero en vez de verlo como un punto de enfrentamiento, decidimos verlo como una oportunidad siempre de mejora. Y la verdad es que he podido conversar con la ministra del Ambiente, con la ministra de Salud, con el ministro de Economía, esta semana. Claro, hemos estado viendo varios temas, pero no iba a perder la oportunidad de preguntarle qué pasó. Y me quedo tranquilo porque verdaderamente veo que en el Ejecutivo hay una intención de sacar adelante la norma y de aprovechar la oportunidad simplemente para hacer los ajustes que corresponden, y creo que teniendo el apoyo en ese sentido del Poder Ejecutivo, del presidente de la Comisión de Transporte, podemos lograr en un buen tiempo esta norma. El equipo ha tomado nota de cada una de las intervenciones que han realizado, se va a hacer las adecuaciones correspondientes. Siempre lo vamos a estar informando a todos ustedes que están tan comprometidos con nosotros. Tengo que ser sincero, muchas veces no se puede acoger al 100% las recomendaciones, y es parte de la dinámica legislativa, pero creo que los puntos más importantes y sobre todo los que tenemos que superar para poder lograr la norma van a ser completa y absolutamente atendidos. Mi último mensaje. Esta norma, teniendo una calidad viniendo de un consenso absoluto, quiero señalar que no es de propiedad de alguna bancada,
¿sí? Y esto lo digo porque me gustaría que todos los que estamos involucrados acá pudiéramos hacer difusión de la misma, ¿sí? Hay cosas que no tienen color político y tenemos que entenderlo, ¿no? Ayer me lo decía Jenny, ¿no? Mientras bicicleteábamos. Hay cosas que no tienen color político. Yo creo que esta es una de las cosas propositivas y que debemos aprovechar para poder hacer llegar mensajes que son los adecuados a la población, ¿no? De que se está pensando en un futuro mejor, de que estamos preocupados por el entorno en el que vivimos y que nos estamos preocupando por la ciudad en la que queremos desarrollarnos. Nuevamente yo quiero agradecerles muchísimo su tiempo, muchísimo su conocimiento, su experiencia, su disposición. Van a hacer que nuestro trabajo sea sumamente más sencillo y que mi despacho esté sumamente ocupado en estos días para que puedan entregar una propuesta de dictamen a la Comisión de Transporte. Muchas gracias por su presencia y si pudiéramos tomarnos una foto, les los agradecería para poder culminar el evento. Gracias. Bien, de esta manera concluye entonces la mesa de trabajo convocada por el congresista Miguel Ángel Torres Morales, autor de esta iniciativa legislativa y la evaluación correspondiente a la observación del Poder Ejecutivo respecto de la autógrafa de ley Probici, que como se sabe, pues lo que se trata es de promover el uso de la bicicleta para evitar el tráfico y también la contaminación. Bien, a esta hora de la tarde nosotros lo invitamos a continuar con nuestra programación.